Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación resolveremos un ejercicio sobre la determinación de la mejor estructura de Lewis para el SO3, trióxido de azufre. Resolveremos el presente ejercicio aplicando los 6 pasos estudiados para dibujar estructuras de Lewis vistos en una lección previa. Y adicionalmente utilizaremos las reglas para dibujar estructuras de Lewis también estudiadas en una lección previa. El paso número 1 consiste en determinar los electrones de valencia totales, que abreviamos como EV, electrones de valencia totales. Estos se obtienen analizando los elementos presentes en la molécula. Tenemos azufre y oxígeno y analizamos su ubicación en la tabla periódica. Estos dos elementos pertenecen al grupo 6A de la tabla periódica, el cual escribimos en números romanos. Sabemos que, como son elementos representativos, el número de su grupo corresponde al número de sus electrones de valencia. Entonces, el azufre tiene 6 electrones de valencia y el oxígeno también tiene 6 electrones de valencia, pero debemos determinar cuántos electrones de valencia aportan según su cantidad de átomos en la molécula. Vemos que en la molécula de trióxido de azufre hay un átomo de azufre. Multiplicamos entonces 6 por 1, lo que nos da 6 electrones de valencia aportados por el azufre. Y de oxígeno hay 3 oxígenos. Multiplicamos 6 por 3, lo que nos da 18 electrones de valencia aportados por el oxígeno. 6 más 18 nos da el valor de 24 electrones de valencia. O simplemente decimos que el valor de los EV, electrones de valencia, es igual a 24. Como paso 2 calculamos los electrones de enlace, es decir, cuáles de sus electrones de valencia son utilizados para enlazar los átomos de los elementos. Los electrones de enlace se calculan mediante la siguiente expresión. Electrones de enlace son iguales a 8 por A más 2 por H menos los electrones de valencia totales. El valor de A es el número de átomos presentes en la molécula distintos al hidrógeno, diferentes al hidrógeno, y el valor de H es el número de hidrógenos presente. Determinemos el valor de A. Vemos que hay azufre y hay oxígeno, pero hay un átomo de azufre y hay 3 de oxígeno, lo que nos da un valor para A como igual a 4, un total de 4 átomos diferentes al hidrógeno. Y en esta molécula no hay hidrógenos, por tanto H es igual a 0. Y como electrones de valencia totales tenemos un valor de 24. Ahora solo tenemos que reemplazar estos valores en la expresión. Y decimos que los electrones de enlace EE son iguales a 8 por A, que es 4. Entonces tenemos 8 por 4 más 2 por H, que es 0. Luego tenemos 2 por 0 menos 24. Resolvemos entonces esta expresión y tenemos 8 por 4, 32, más 2 por 0, 0, menos 24. Y tenemos que los electrones de enlace son iguales a 32 más 0 nos da 32. Y 32 menos 24 nos da un valor de 8. O sea que hay 8 electrones utilizados para enlazar los átomos de los elementos en esta molécula. De esos 24 electrones de valencia, solo 8 se utilizan para unir los átomos de los elementos. Por tanto, es importante calcular los electrones libres, es decir, los que no se utilizan para unir átomos. Decimos que los electrones libres son iguales a los electrones de valencia menos los electrones de enlace. Por tanto, los electrones libres EL son iguales a los electrones de valencia, que son 24, menos los electrones de enlace, que son 8. Y como electrones libres tenemos 24 menos 8 igual a 16. O sea que de estos 24 electrones de valencia, 16 son electrones libres, o que quedan en la nube electrónica de la molécula, pero no sirven para enlazar los átomos de los elementos. Vamos al paso número 3, que es el cálculo de los enlaces o del número de enlaces. Decimos que el número de enlaces es igual al número de electrones de enlace
EE dividido entre 2. ¿Por qué? Porque cada par de electrones de enlace corresponde a un enlace indicado con una línea. Entonces, como cada par de electrones es un enlace, eso quiere decir que si dividimos el número de electrones de enlace entre 2, nos da el número de enlaces. Obtuvimos un valor de 8 para los electrones de enlace. Sobre 2 nos da un valor de 4, o sea que hay 4 enlaces en esta molécula de trióxido de azufre. Vamos ahora al paso número 4. Pero antes de resolver el paso número 4, vamos a resumir los valores obtenidos. Electrones de valencia nos dio un valor de 24. Electrones de enlace nos dio un valor de 8. Electrones libres obtuvimos un valor de 16, lo cual es coherente porque 8 más 16 da el valor de 24. Y número de enlaces obtuvimos un valor de 4, o sea, deben haber 4 enlaces en esta molécula. El paso número 4 consiste en establecer un esqueleto estructural simétrico o una estructura simétrica, es decir, una estructura sobre la cual podamos establecer un plano de simetría y dividirla en dos partes idénticas. Para ello analizamos entonces la molécula que estamos considerando, el SO3, trióxido de azufre, y lo que tenemos que hacer es buscar cómo acomodamos esos átomos de forma tal que cumpla con las reglas para dibujar las estructuras de Lewis. Entonces aquí es muy importante revisar las reglas estudiadas en la lección reglas para dibujar estructuras de Lewis. En total son 8 reglas. No todas tienen que aplicarse a una estructura, eso depende de lo que se esté analizando, pero lo que es la regla 1 sí es general a todas las moléculas, y cuando hay presencia de oxígeno y de hidrógeno es muy importante considerar la regla número 2. En este caso no consideramos la regla 2 porque no hay hidrógeno en esta molécula, pero sí la regla 1, que es muy importante porque habla del átomo central, es decir, el átomo que va en el centro de la estructura. Esta regla nos dice que el átomo central debe ser el menos electronegativo y no puede ser ni hidrógeno ni flúor, pero no tenemos hidrógeno y flúor, o sea que solamente nos remitimos a los valores de electronegatividad. Consultando en la tabla periódica vemos que el azufre tiene un valor de electronegatividad de 2,5 y el oxígeno tiene un valor de 3,5 en su electronegatividad, o sea que el azufre debe ser el átomo central por ser el menos electronegativo. Esto nos lleva a proponer la siguiente estructura: el azufre en el centro con 3 oxígenos alrededor. Vamos a colocar el tercer oxígeno en la parte inferior, aunque también se puede colocar en la parte superior. Bueno, ya tenemos los 3 oxígenos alrededor del azufre, que es el átomo central. Vamos ahora al paso 5. El paso 5 que nos dice que debemos ubicar los enlaces calculados en el paso 3, teniendo presente las reglas para dibujar estructuras de Lewis. Como el azufre y el oxígeno pertenecen al mismo grupo, entonces buscamos la regla que hable de estos elementos pertenecientes al grupo 6A, y es la regla número 5 de nuestras lecciones. La regla 5 habla de los elementos del grupo 6A, en este caso azufre y oxígeno. Esta regla nos dice que estos elementos pueden formar las siguientes posibilidades de enlaces. La posibilidad u opción A es que formen en forma respectiva dos enlaces simples, la B que formen un enlace doble y la C que formen un enlace dativo, con el caso excepcional de que si es un enlace dativo, este se cuenta o va dirigido hacia el oxígeno. Hay una anotación sobre los elementos de este grupo y es para aquellos que son distintos al oxígeno. Es como una regla adicional o una opción que tienen los elementos de este grupo excepto el oxígeno, o sea, nos remitimos al azufre, y es que los elementos de este grupo diferentes al oxígeno, si llegan a formar enlaces adicionales, o sea, otros enlaces,
a los que están propuestos en las opciones A, B y C, entonces son enlaces dativos. O sea, si además de formar estos enlaces de las opciones A, B y C, esos elementos distintos al oxígeno forman otros enlaces, estos deben ser dativos y van desde estos elementos hacia aquellos con los cuales forman los enlaces. O sea, van en este caso desde el azufre, o si tuviéramos selenio, partirían desde el selenio, que también pertenece a este grupo. Bueno, ya tenemos el esqueleto estructural, vamos a ubicar 4 enlaces. Uno pensaría que lo más fácil sería colocar un enlace a cada lado, pero esto es incorrecto porque la teoría nos está diciendo que son 4 enlaces. Por lo general se suele analizar primero el átomo central. Lo más probable es, de acuerdo con las opciones A, B y C, el azufre o forme 2 enlaces simples, o forme un doble, o forme un dativo. Podría pensarse que la opción A sería la más correcta para el azufre, entonces formar 2 enlaces simples y un enlace dativo con el oxígeno. ¿Cuál es el problema? Que esos enlaces simples oxígeno-azufre, siendo enlaces covalentes normales, no son aplicables al oxígeno. Miremos que no están dentro de las posibilidades. El oxígeno, si llega a formar un solo enlace, debe ser dativo, no puede ser normal. Y aquí esos oxígenos que están en los laterales del azufre formarían enlaces covalentes normales simples, lo cual no está dentro de estas opciones. Entonces se descarta la opción A para los oxígenos y para el azufre también. Nos queda entonces la opción B, que el azufre puede formar un enlace doble. Coloquemos al azufre formando un enlace doble con el oxígeno a la izquierda. Y por la nota adicional a esta regla, nos dice que un elemento como el azufre, si llega a formar enlaces adicionales, estos deben ser dativos. Como son 4 enlaces, entonces ya se van 2 enlaces en el enlace doble oxígeno-azufre al lado izquierdo. El azufre formaría un enlace dativo porque ya es un enlace adicional con el oxígeno en la parte inferior, y con el oxígeno a la derecha formaría otro enlace adicional que debe ser también dativo. O sea que la opción B es la más indicada porque concuerda con la opción C para los oxígenos en la parte derecha e inferior, y con el oxígeno a la izquierda, que también cumple la opción B. Verificamos entonces que el azufre está formando un enlace doble con el oxígeno a la izquierda, y los otros enlaces que está formando vienen a ser dativos porque son enlaces adicionales, o sea que los enlaces del azufre son correctos. En cuanto al oxígeno a la izquierda, forma un enlace doble, lo cual es coherente con la regla 5, y el oxígeno a la derecha y el oxígeno en la parte inferior están enlazados cada uno en forma respectiva al azufre con un enlace dativo, lo cual es coherente con la opción C de la regla 5. ¿Qué nos falta ubicar también? Los electrones libres, que son 16. Para ello verificamos el cumplimiento de la regla del octeto. Analicemos primero el azufre, que es el átomo central, y miremos a ver si ya tiene los 8 electrones en su último nivel, tanto aquellos que él comparte como los que le comparten. Vemos que el azufre comparte con el oxígeno a la derecha y el oxígeno en la parte inferior un total de 4 electrones, y con el oxígeno a la izquierda él le comparte 2 electrones y ese oxígeno le comparte otros 2, o sea que en su nube electrónica el azufre tiene un total de 8 electrones. O sea que el azufre no tiene electrones libres, todos los tiene comprometidos y está cumpliendo la regla del octeto. En cuanto al oxígeno de la izquierda, podemos ver que él comparte 2 electrones con el azufre y el azufre le comparte 2, por eso forman un enlace doble. O sea que el oxígeno tiene 4 electrones compartidos. Para cumplir la regla del octeto le hacen falta otros 4 para ajustar 8 electrones. Entonces el oxígeno a la izquierda tiene 4 electrones libres. El oxígeno en la parte inferior, vemos que el azufre le comparte 2, o sea que él no ha utilizado sus 6 electrones de valencia, él los tiene quietecitos. Ubicamos entonces sus 6 electrones de valencia como electrones libres, y lo mismo ocurre con el oxígeno a la derecha. El azufre le comparte 2 electrones
Entonces él no ha utilizado sus electrones de valencia y le quedan como electrones libres. Si sumamos todos los puntos graficados o dibujados correspondientes a los electrones libres, nos da un total de 16. Miremos, el oxígeno a la izquierda tiene 2 y 2, 4 electrones, sumados a los 6 del oxígeno en la parte inferior nos da 10, más 6 del oxígeno a la derecha nos da un total de 16 electrones libres, acorde con lo calculado previamente. Y esta es entonces la estructura de Lewis para el trióxido de azufre, como respuesta al presente ejercicio. Como paso adicional tenemos la determinación de las cargas formales para analizar la estabilidad de la molécula. Es muy útil cuando se tienen varias estructuras posibles y se desea determinar cuál es la más correcta. En este caso la vamos a utilizar solamente como pues a modo de ilustración, ya que ya obtuvimos la estructura de Lewis, y para identificar que efectivamente se han obtenido enlaces dativos. La carga formal se calcula para cada átomo presente en la molécula. Por lo general se empieza con el átomo central, en este caso el azufre, y la carga formal se calcula como igual a la covalencia de ese átomo menos la covalencia normal del átomo que se esté analizando. La covalencia es el número de enlaces que forma ese átomo en la estructura. En el caso del azufre vemos que él forma 4 enlaces, menos la covalencia normal, que es el número de electrones que le faltan para cumplir la regla del octeto según su ubicación en la tabla periódica. Sabemos que el azufre está en el grupo 6, por tanto tiene 6 electrones de valencia, le faltan 2 para ajustar 8, o sea que tenemos 4 menos 2 igual a más 2. Y ahorita vamos a decir qué significa este valor. Como tenemos 3 oxígenos, vamos a enumerarlos: el de la izquierda como el 1, el de la parte inferior como el 2 y el de la derecha como el oxígeno 3. Y decimos que la carga formal sobre el oxígeno 1 u oxígeno a la izquierda debe ser igual a su covalencia, el número de enlaces que forma. El oxígeno a la izquierda u oxígeno número 1 forma 2 enlaces, menos la covalencia normal. El oxígeno está también en el grupo 6, por tanto tiene 6 electrones de valencia, le faltan 2 electrones para completar 8 y cumplir la regla del octeto. Tenemos para este oxígeno una carga formal de 2 menos 2 igual a 0. Carga formal sobre el oxígeno en la parte inferior, u oxígeno número 2, es igual a la covalencia, es decir, los enlaces que forma este oxígeno, vemos que es 1, menos la covalencia normal. Según su ubicación en la tabla periódica ya sabemos que le faltan 2 electrones para cumplir la regla del octeto, entonces da un valor de menos 1. Y por último la carga formal sobre el oxígeno a la derecha, u oxígeno número 3, que es igual a su covalencia, el número de enlaces que forma, vemos que es 1, con el azufre menos 2, que son los electrones que le falta para cumplir la regla del octeto, nos da un valor de menos 1. Vemos entonces que la carga formal del azufre es de más 2, la del oxígeno a la izquierda es 0, la del oxígeno en la parte inferior es menos 1 y la del oxígeno a la derecha es menos 1. ¿Esto qué quiere decir? Que el azufre está formando 2 enlaces dativos, uno con cada oxígeno a la derecha y en la parte inferior en forma respectiva. Entonces, ¿qué nos indican estos valores? Que en total deben haber 2 enlaces dativos. Van dirigidos desde el azufre hacia cada uno de los oxígenos con los cuales forma dichos enlaces. Y ahora analicemos si la molécula es neutra. Para ello vamos a sumar los valores de las cargas formales. Tenemos más 2, más 0, menos 1, menos 1, nos da un valor de carga formal total igual a 0. O sea que la molécula es estable, es neutra y no tiene, o mejor dicho, no es una molécula iónica. Y con este valor, pues, con estos valores ya establecemos que efectivamente son enlaces dativos. Y esta es entonces la respuesta al presente ejercicio. De esta forma concluimos la presente lección.
te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.